Muy buenas tardes a todos, gracias por estar hoy acá en esta convocatoria virtual. Mi nombre es Marco Sacti, yo soy director del Centro Tecnológico Aeroespacial y me acompaña Sonia Bota, que es integrante del centro y que ha realizado un máster en pequeños satélites en el exterior y hoy nos va a presentar las ideas que queremos hacer desde el centro, es la que nos va a llevar, va a ser la líder de este proyecto. Eh, ¿Cómo nace esta idea? Bueno, nosotros, el Centro Tecnológico Aeroespacial, se formó a través del GEMA, que el GEMA es uno de los pilares de este centro, junto al GPC y a la CLIFA, y el GEMA, que junto con Pablo Ringeni fundamos allá hace bastante tiempo, cuando nacía la CONAE, participamos prácticamente en todos los satélites que se han realizado a través de la CONAI y también de INVAC, como fue el tema de ARSAT. Desde ahí siempre que hemos participado, muchos que hoy están ustedes acá, que los veo conectados, sabemos que normalmente nosotros los que dedicamos a hacer instrumentos y la parte satelital, estamos haciendo un instrumento que muchas veces todavía no está definida cuál será su misión o quiénes serán los usuarios. Por eso en este caso preferimos hacer al revés, consultar a quiénes serán los usuarios y las necesidades que tienen estos usuarios de nuestra Universidad Nacional de La Plata. Después de esto, de seleccionados, uno, dos, tres temas, porque esto no termina en un solo satélite, también haremos una convocatoria para ver quién puede hacer el instrumento que vaya arriba al satélite. El centro lo que hace es ser un vinculador, en esta etapa poner dinero para hacer el primer prototipo y después veremos cómo seguimos. Hay que empezar a caminar, como dice Sonia, para poder correr. Así que los dejo en la presencia de Sonia, que los va a guiar durante toda esta presentación. Bueno, muchas gracias. Gracias por la introducción y sí, bueno, yo esta presentación la iba a empezar un poco contando, ¿no? Por qué el proyecto y cuál es nuestra motivación y un poco también eh, eh, antes que nada, ¿podría pedirles si mutean los micrófonos porque me escucho, me hace eco? Mm, a ver, ahí va, muchas gracias. Eh, Iba a decir que un poco qué es lo que se está haciendo en el mundo con este tipo de satélites, satélites universitarios que son pequeños, también se les llama CubeSats. Eh, un poco cuáles son los pasos del diseño en el satélite y qué es lo que esperamos venga de parte de ustedes, en qué, cuál es la línea de tiempo del proyecto, cuál es el cronograma y bueno, cerrar exactamente con eh, cuál es la colaboración desde la comunidad científica en el proyecto. Bueno, esto ya lo comentó Marcos, somos del Centro Tecnológico Aeroespacial, que está conformado por el GEMA, el GFC y el La CLIFA. Tuvimos participación, bueno, no yo, porque yo recién ingresé hace un par de años, pero en toda la historia del GEMA se tuvo participación en casi todos, por no decir todos los proyectos argentinos que fueron al espacio, con una participación grande en estos cuatro que menciono acá, desde el lanzamiento en el 96 del SAC-B hasta el último que se lanzó, SAOCOM 1A en el 2018 y ahora en el 2020 esperemos que se pueda lanzar el SAOCOM 1B, que ya está para lanzarse, así que es cuestión de tiempo y que pasen todos los problemas actuales, pero se puede decir que GEMA y el Centro Tecnológico Aeroespacial, por ser por GEMA ser un integrante de él, está en el espacio desde hace muchos años. Así que experiencia haciendo satélites tenemos. El tema es que siempre participamos en segmentos y creo que estamos en condiciones de poder plantear el diseño completo de un satélite desde la universidad. Entonces, el porqué de un satélite universitario, primero que nada se ve que en el mundo cada vez hay más y más relevancia en los pequeños satélites.
le comentaba a Marcos hoy que me llamaba la atención el trabajo que está haciendo Ecuador con pequeños satélites, el trabajo que está haciendo Brasil con pequeños satélites. No es solamente la NASA o Europa que está metiéndose en este campo, sino que hay muchos jugadores que están apostando por los pequeños satélites y la ciencia que traen y el desarrollo, porque por supuesto uno no va a esperar reemplazar los satélites grandes. Por algo SAOCOM tiene una antena de 35 metros cuadrados, o sea, eso no va a entrar en un pequeño satélite, pero sí se pueden obtener buenas misiones donde uno obtiene datos específicos que necesita para la investigación en la universidad, se estimula el desarrollo profesional de los estudiantes, porque estos son proyectos que están bastante destinados al desarrollo de la educación y acá como pongo, inspirar y motivar a los estudiantes a ser parte de las tecnologías espaciales y de la industria. Por supuesto, un poco atrás del espacio siempre vienen muchas otras industrias que se desarrollan gracias a las tecnologías espaciales, así que nacen un montón de proyectos complementarios, como por ejemplo todos los ensayos necesitan, a ver, un momento. La industria espacial, sino en cualquier otra industria que sea de alta precisión, como es la industria aeronáutica, la industria naval, la industria nuclear incluso. Entonces, todas estas industrias que requieren personal altamente capacitado se benefician muchísimo de la gente que se formó en tecnologías espaciales. Después, tener una plataforma de desarrollo y ensayos con vistas a la industria, es decir, poder servir a la industria para después poder seguir creciendo nosotros, que eso es un poco como GEMA creció. Y después, por supuesto, abrir una opción de bajo costo. Como muchos sabrán, acceder al espacio es muy caro. De hecho, por algo nosotros tenemos un satélite cada mucho. Y la idea de esto es decir, bueno, hacemos satélites pequeños que nos permitan hacer ciencia a bajo costo y que puedan llegar a mayor cantidad de gente. Después seguiremos teniendo los satélites gigantes y los satélites que requieren una gran inversión, porque esos son muy particulares, como es SAOCOM, como yo decía antes de que se cortase, antes de que tuviésemos que pasar a Zoom, por algo SAOCOM tiene una antena de 35 metros cuadrados, eso no lo puede igualar un pequeño satélite, pero sí podemos hacer muchas cosas con pequeños satélites que no se podrían hacer si solamente nos concentramos en los grandes. ¿En la siguiente? Después, bueno, un poco vengo mencionando los pequeños satélites. Bueno, ¿qué es un pequeño satélite? Como se ve ahí en relación a la mano del que lo está fabricando o integrando, son muy pequeños. Estamos hablando de tamaños y pesos reducidos, lo que hace que tengan un costo de lanzamiento mucho más económico y también son más económicos por el lado de la construcción, porque se suelen usar componentes comerciales adaptados y tecnologías más accesibles, por así decirlo. Entonces, lo que genera es una herramienta que es ideal para misiones educacionales, de experimentación y de desarrollo, y por eso son tan importantes en lo que es la parte del desarrollo, de la demostración tecnológica. Siguiente. Después, dentro de los pequeños satélites, en la siguiente diapositiva, están los CubeSats. Los CubeSats son satélites modulares que se forman a través de una unidad básica, que es un cubo de 10 por 10 por 10. Los más comunes son una unidad, 3 o 6. Y lo que tienen de particular estos satélites es que tienen misiones específicamente diseñadas para ellos, en el sentido de que tienen misiones que lanzan específicamente pequeños satélites, como estos CubeSats, y al ser modulares,
ya saben cuántos satélites entran. Entonces dicen, bueno, nosotros tenemos un gran satélite y queremos lanzar estos pequeños. Tenemos un lugar para 3 de 3 unidades o 2 de 6 unidades. Entonces, ahí es donde podés entrar con uno de estos satélites y decir, bueno, yo quiero lanzar acá, y se lanza por costos muy, muy, muy reducidos. ¿Siguiente? Bueno, entonces, vengo hablando de todo esto, pero es importante también saber el contexto en qué se están usando los pequeños satélites. En la siguiente, arranco con el programa de la NASA, que creo que es uno de los grandes referentes en el mundo de los pequeños satélites, más que nada con propósitos educacionales, que son los programas ILANA y SLI, que son 2 programas que se dedican a lanzar CubeSats para estudiantes, y lanzaron 176 CubeSats seleccionaron 176, lanzaron 88 en 10 años, es muchísimo, de 75 universidades, y como ven abajo, dice, el 62% fueron demostradores tecnológicos. Son una gran plataforma para la demostración tecnológica. Casi el 50% igualmente, además de ser demostración tecnológica, hace investigación científica, y el 53% es educacional, como es el caso el ejemplo que pongo en la imagen, el CubeSat de una unidad verde, que es el Cape 2, que la idea era inspirar y educar a estudiantes de primaria y secundaria, pero también tenemos ejemplos como el CEX-BN2, que mide el fondo cósmico de rayos X. Entonces, son herramientas que pueden ser educacionales o científicas. Siguiente. Después, sigo con un ejemplo un poco más comercial, porque tenemos Planet Labs y Satellogic, que si bien Satellogic no es un CubeSat, es un pequeño satélite. Cada satélite pesa 37 kilogramos, por ende es un satélite muy chiquito, que los logran a muy bajos costos, haciéndolos en producción masiva. Y fíjense las resoluciones, estamos hablando de imágenes de una resolución de 1 metro, 3 metros, 5 metros. Ellos lo logran eso también con la constelación de satélites, pero no quita el hecho de que son herramientas poderosas. Hay algo en particular de Planet Labs, que es el que está a la izquierda. Esos son CubeSats de 3 unidades, pero una particularidad es que el primer satélite que lanzaron lo hicieron con una cámara de iPhone. Ellos pusieron una cámara de iPhone arriba del satélite y con eso sacaron las primeras imágenes. Entonces no hace falta irse a algo demasiado complejo para obtener un satélite que dé información importante. ¿El siguiente? Después otro ejemplo más, es el anteúltimo ejemplo, para después ya seguir con el nuestro, es el TROPICS, que es una constelación de satélites de 3 unidades, que está hecho por el laboratorio Lincoln del MIT. El instrumento es un radiómetro de 12 canales, y la idea es medir el perfil de temperaturas, vapor de agua, precipitaciones y hielo en nubes, es decir, está hecho para medir fenómenos climáticos. Obviamente esto es una constelación de vuelta, pero esto que están midiendo lo hacen con cada CubeSat. La idea de hacer una constelación no es obtener más mediciones, sino tener más revisita, más veces pasar por encima del mismo lugar. Y por último, el siguiente ejemplo, es un poco mostrarles cuál es el estado del arte. Esto es lo último de lo último, que por supuesto esto es algo como más inspiracional para nosotros, decir que algún día podríamos llegar a hacer esto. Estos no son, si bien son pequeños satélites y CubeSats, no son pequeños proyectos. Están ambos liderados por el JPL de la NASA, pero junto con universidades como el Colorado State University y el Caltech. El TEMPEST-D, la parte D significa que es un demostrador tecnológico, y la idea es medir perfiles de precipitación, medir
tormentas y fenómenos convectivos. Se creía que eso no era posible con CubeSats. Y este satélite lo van a lanzar para probar el instrumento que demostraría lo contrario, por así decirlo. Y el otro es una antena en banda K, que también se creía que era imposible en CubeSats, y sin embargo lo están haciendo para medir perfiles de precipitaciones. O sea, cada vez hay más y más tecnología que es posible, más y más misiones científicas que son posibles con los CubeSats. Así que, si bien nosotros no aspiramos a hacer esto en este momento, sí, porque no podría llegar a ser una misión para más adelante cuando tengamos más maduras las tecnologías de CubeSats. Entonces, seguimos ahora sí un poco más a qué es lo que esperamos de nuestra misión. Lo primero que tenemos que hacer, eso me lo recalcaba un profesor que tenía en la maestría, es definir la ciencia. ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Qué es lo que querés lograr con tu CubeSat? O con tu satélite, o tu misión, o lo que sea. ¿Qué es lo que vos querés medir? Bueno, acá es un poco donde se ve la diversidad que se puede hacer con CubeSats. Podés, desde el análisis de suelos, más que nada a gran escala, las mediciones de precisión son muy difíciles porque necesitas grandes instrumentos ópticos, pero mediciones a gran escala se pueden hacer. Después, en hidrología, se suelen usar mucho para ver el curso de ríos y grandes cuerpos de agua. En análisis de bosques se pueden usar para contar árboles, si bien es un poco complicado lograr la resolución necesaria para el conteo de árboles con un solo CubeSat, sí se puede hacer con una pequeña constelación, no hace falta que sea una gran constelación, con 3 o 4 se puede lograr. Después, la detección de incendios es algo que se ve muchísimo, de hecho es un clásico ejemplo en la parte de lo que son los CubeSats. Después, impacto ambiental, todo lo que es mediciones atmosféricas. Urbanismo, con el tema de dónde hay zonas con zonas urbanas, zonas rurales, eso se puede también medir desde el espacio. Movimiento de tierra y hielo, eso no solamente se puede ver de forma óptica, sino que también con lo que pongo abajo, el tema de la transmisión de datos, es algo que también se usan muchísimo los CubeSats, se ponen sensores en la Tierra y se levanta la información desde los CubeSats, porque en general, por ejemplo en la Antártida, donde uno tiene un terreno tan remoto que no se puede acceder constantemente, es mejor, o sea, es una tecnología que te habilita a hacer mediciones de forma constante y análisis de forma constante. Después, meteorología, como ya vimos con Tropics y Tempest-D y RainCube. La radiación también, como de vuelta decía en este CubeSat que mide el fondo de rayos X, también se pueden medir radiación, se pueden hacer pruebas sobre componentes electrónicos. Geofísica y magnetismo, muchísimo, por ejemplo, Brasil tiene una misión que se llama SPORTS, que la está haciendo junto con la NASA, y el objetivo es medir parte de la geofísica de la Tierra, no recuerdo muy bien porque obviamente no es mi tema, pero estaban midiendo algo en el campo magnético. Después, todo lo que es rayos cósmicos también se pueden medir, obviamente hay que analizar cuál es la sensibilidad que necesita el instrumento, pero también se puede considerar. Y después, por supuesto, simplemente la demostración tecnológica, no solamente de instrumentos, sino de materiales. Así que eso también es algo que se puede hacer. La siguiente diapositiva. Por supuesto, todo esto viene con un límite, ¿no? Estamos hablando de un satélite que es pequeño, menos de 20 kilos y menos de 6 unidades, principalmente por un tema del costo de lanzamiento. Como estos satélites suelen ser cargas secundarias, tenemos una limitación de órbitas para LEO, que son órbitas bajas, SSO, que son órbitas heliosincrónicas, lo que significa que siempre siempre toman imágenes en la misma hora,
es un poco una locura, pero bueno, se llaman así, heliosincrónicas, que es la órbita que por ejemplo está SAOCOM, o órbitas de transferencia geoestacionaria, es decir, son órbitas que no son geoestacionarias, sino que son órbitas altamente elípticas que llegan a radios altísimos, como es una órbita geoestacionaria. Después, otros parámetros que hay que tener en cuenta por la limitación es la vida útil del satélite, que obviamente va a depender de la órbita, el ancho de banda, lo que significa que uno no puede transmitir toda la cantidad de datos que uno necesitaría quizás de una, porque la transmisión de datos requiere mucha potencia, algo que está muy limitado en los CubeSats. Y después otro limitante es el control térmico, porque muchas veces para lograr ya sea temperaturas muy parejas o criogénicas o temperaturas muy particulares se necesitan grandes cantidades de control térmico que no son compatibles, ya sea con el tamaño o con el peso del satélite. Después la siguiente diapositiva habla de la instrumentación, que esto también es algo donde necesitamos la ayuda de la comunidad científica, porque obviamente nosotros por ahí después podemos diseñar la instrumentación, pero los requerimientos para la instrumentación tienen que venir desde la ciencia. Entonces, algo que sí hay que tener en cuenta es que como todo lo que se hace con los CubeSats, tiene que ser de bajo costo y tamaño reducido, porque esa es la idea. Obviamente esto se logra adaptando componentes comerciales, lo que significa que se toman componentes comerciales y se los ensaya para las condiciones espaciales y se ve qué es lo que necesitan, si ya sea más protección contra la radiación, o nuevo control térmico, o fortalecer soldaduras para que aguanten las vibraciones del lanzamiento. Y por otro lado también se pueden lograr tomando riesgos medidos. ¿Qué significa eso? Que esperar que la misión tenga riesgo cero, entre comillas, sería muy loco, estaría fuera de nuestro presupuesto. Eso sí se suele buscar con misiones muy, muy caras, pero acá es como, bueno, si esto falla, ¿hasta qué punto puede llegar a fallar? Y yo voy a estar, digamos, ¿hasta qué punto puede fallar antes de que considere la misión un fracaso? Entonces, si por ejemplo yo digo, bueno, este sensor puede no medir en el rango que yo quiero, pero si mide en otro rango, me sirve igual, estoy contento igual. Bueno, eso es el tema de los riesgos medidos, es decir, bueno, puede fallar por algún lado, no busco que sea perfecto. Eso es lo que se logra en todo lo que es, CubeSats, y por eso son misiones de demostración tecnológica, que eso es otro punto, que la instrumentación no hace falta que esté completamente probada, se puede innovar. Bueno, la siguiente diapositiva, de vuelta, el satélite también se desarrolla de la misma manera, con la misma mentalidad, un desarrollo rápido, con flexibilidad y transferencia para poder usar ese mismo diseño en el diseño de otros satélites, también pequeños satélites, y esta es un poco la idea de este proyecto. Sentar las bases para que si esto funciona todo bien y sale como esperamos, el día de mañana podemos tener no un CubeSat, sino 2, 3, que sean proyectos regulares. Así que la idea es que sea con flexibilidad, pensando en la transferencia y en la producción estandarizada. Y de vuelta se usan componentes comerciales adaptados. El siguiente, ya toco el tema de las operaciones y volvemos de vuelta al tema de la ciencia. El tema de las operaciones, hay dos cosas que tener en cuenta muy importantes. Una es que como el satélite sigue una órbita, no va a estar constantemente sobre Argentina y sobre las estaciones terrenas que podemos llegar a usar, sino que probablemente podamos bajar la información del satélite una vez cada tanto. Eso puede llegar a limitar las operaciones de ciertos instrumentos, no solamente porque hay muchos instrumentos que necesitan pasar por algún lugar en específico,
sino también porque al no poder descargar todo el tiempo, se nos limita la memoria. Entonces, también a través de esto estamos pensando en la posibilidad de hacer una estación terrena. Obviamente esto es un poco lo que yo hablaba antes del tema de los proyectos complementarios. Uno cuando piensa en una estación terrena muchas veces piensa, por ejemplo, la imagen que está abajo, que es ARSAT, la estación terrena de ARSAT. Esa es una estación terrena gigante, pero en realidad una estación terrena universitaria se vería más como la de arriba, que es la estación de la Universidad de Aachen en Alemania, que está hecha prácticamente 100% por estudiantes y operada por estudiantes. Y ahí de vuelta, pasamos a tener de vuelta un proyecto que puede llegar a inspirar, motivar, darle desarrollo profesional a estudiantes. Por supuesto hay que tener en cuenta cómo vamos a distribuir los datos, cómo vamos a hacer la operación de telemetría y comandos. Hay un montón de cosas en el tema de las operaciones que limitan al satélite cómo puede operar y cómo puede hacer ciencia. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta en la misión que decidamos hacer. Ya después, volvemos ya en la siguiente diapositiva. Bueno, ver un poco cómo va el proyecto. En la actualidad estamos viendo el tema de la definición del concepto para pasar a un análisis de viabilidad. Ahí vamos a ver todo el tema de los objetivos y misión, los requerimientos de la misión, las limitaciones y el ambiente que dependen de la órbita, requerimientos del sistema, es decir, requerimientos del satélite, la arquitectura del sistema, es decir, cómo vamos a construirlo, y ya después, para fines de este año, principio del próximo, la idea es arrancar con el diseño preliminar una vez ya definida la misión. Siguiente. A ver. Bueno, acá ya, bien, como venía diciendo de la colaboración de la comunidad científica, la siguiente diapositiva. Como decía, para mí, a mí me quedó súper grabado lo que decía este profesor mío, que decía, lo primero que tenés que hacer es definir la ciencia, así que por eso para mí también es tan importante hacer esta reunión. Y como ya lo dije antes, que esto lo quiero recalcar, buscamos que el proyecto sea útil en dos instancias, tanto como herramienta de desarrollo personal y educación, no solamente de estudiantes de ingeniería, eso también es algo importante. Nosotros creemos que cuantos más estudiantes de más facultades y carreras haya, mejor. Y también, por supuesto, que a la vez que funciona como una herramienta de educación y de desarrollo profesional, sirva como una herramienta en el desarrollo de la ciencia y tecnología de la universidad, ya sea en apoyo a investigaciones que existen, en la creación de nuevas líneas de investigación, o como demostración tecnológica de componentes espaciales o de instrumentos científicos que ya estén en construcción en la universidad. Obviamente siempre hay que tener en cuenta que esto es un proyecto, nosotros le llamamos experimental, que busca generar capacidades. Es decir, la idea de este proyecto no es generar un satélite que, a ver, obviamente nosotros queremos que funcione y todo, pero no es el foco principal, no es el foco el tema de hacer un satélite perfecto y que siga todos los estándares. Y, a ver, el punto es, queremos que sea un satélite que nos sirva a nosotros para desarrollar la capacidad para hacer más satélites. Entonces, por eso es que queremos buscar que sea de bajo costo, que sea rápido, que lo podamos llegar a lanzar. Entonces, y eso es un poco la desviación desde lo que es el satélite tradicional, el satélite que se ensaya 50 veces para demostrar que funciona todo bien. Estos satélites se ensayan 2 veces, una vez, funciona todo, se lanza. Son satélites que se toman riesgos. Y eso es algo que por ahí a veces es difícil de internalizar, más que nada como ingenieros que queremos que funcione todo bien. Imagino que como científicos donde querés que también tu experimento, tu simulación funcione bien siempre, es difícil de internalizar, pero también es lo que nos permite mantener en movimiento el desarrollo en tecnologías de pequeños satélites. El tema de que sean económicas y asumir riesgos. Bueno,
La siguiente, ya ahora sí, llegamos al punto que seguramente todos querían saber, ¿qué participación buscamos desde la comunidad científica? Hay dos puntos en particular que buscamos, que es, primero, la propuesta de objetivos científicos, por el lado de los requerimientos científicos del satélite, es decir, si quieren que tome mediciones de algo, o que detecte algo, bueno, cómo lo tiene que detectar, en qué frecuencia, con qué resolución, son esos pequeños detalles que nosotros no sabemos, que por ahí sabemos el concepto, pero acá los expertos son ustedes, entonces necesitamos tener ese input desde la comunidad científica para saber qué buscamos hacer con el satélite. Otro punto dentro de de la propuesta de objetivos científicos es si saben qué instrumentación posiblemente pueda medir. Eso también nos viene bien porque nos limita la búsqueda, nos limita el desarrollo. Entonces, desde la propuesta de objetivos científicos lo que buscamos nosotros es los requerimientos científicos y posible instrumentación que pueda medir esto. Después, por el otro lado, tenemos la propuesta de demostración tecnológica, ya sea un instrumento que se esté desarrollando en la universidad o un instrumento que ustedes crean que pueda servir para el uso espacial, o también materiales o experimentos que se puedan hacer en el espacio, todo lo que sea demostración tecnológica, también estamos buscando eso. Por esa parte necesitamos saber cuáles son los requerimientos del instrumento, ya sea la potencia, qué órbita necesitaría, porque hay muchos experimentos que necesitan una órbita en particular, ya sea, por ejemplo, si quieren testear el impacto de la radiación en componentes electrónicos, no es lo mismo la radiación en órbita baja que en órbita geoestacionaria, por ejemplo. Después, qué temperaturas, porque, por ejemplo, muchos instrumentos de astronomía y muchos instrumentos más que nada ópticos, necesitan temperaturas criogénicas que no son posibles de lograr, por lo menos por ahora, en satélites tan pequeños, así que también eso hay que tenerlo en cuenta. Y las operaciones, necesitan una operación continua o pueden aceptar la operación por tramos, qué cantidad de datos generaría y todo ese tipo de puntos que afectan a las operaciones del satélite. Entonces, como decía, por un lado, la propuesta de objetivos científicos, por otro lado, la propuesta de demostración tecnológica. No significa que sean exclusivas, mutuamente exclusivas, pueden estar en conjunto, porque hay muchas misiones que son simultáneas. Después, con esto que nos llega a nosotros, vamos a hacer un análisis de viabilidad, considerando las capacidades del satélite, nuestro presupuesto y el análisis de emisión. Las capacidades del satélite, ya sean la potencia, la energía, la capacidad de procesar información, todo lo que tiene que ver con la tecnología del satélite, y el análisis de emisión es la parte de lo que considera la mecánica orbital. Entonces, desde ustedes nos llegan las propuestas, nosotros las analizamos y vemos qué es lo que puede hacer nuestro satélite, y les hacemos la devolución, y la idea es, a partir de este set de propuestas que nos lleguen, decidir cuál va a ser la misión del satélite universitario. Siguiente. Me falta la anterior. Oh. Bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos? La siguiente. Bien. Entonces, como les decía, la idea es con todo lo que nos llegue hacer el análisis de viabilidad. El análisis de viabilidad esperamos empezarlo en agosto, por ende esperamos poder recibir propuestas antes de esa fecha. Todas las propuestas que recibamos se van a analizar. Probablemente, si ustedes nos mandan algo, nos comuniquemos con ustedes de vuelta y veamos bien en detalle qué es lo que buscan. Si directamente sabemos que no es posible, le diremos que no es posible, o por ahí si sabemos que no es posible en algún punto, decirles, bueno, no es posible exactamente así, se puede hacer de otra manera, ¿les sirve igual?
o ya no serviría la misión. Hacer una especie de feedback entre nosotros y ustedes para poder terminar a fines del 2020 decidiendo cuáles son las opciones realmente viables. Y la idea no es tener solamente una opción viable, la idea es tener, sí, una principal, que es la principal que vayamos a desarrollar, pero también tener 2 o 3 backups. No simplemente por si esta opción principal llega a terminar no siendo viable, sino también porque la idea de esto no es que haya un solo satélite. La idea es que cuando se termine pueda llegar a hacerse otro, y otro, y otro. Entonces, la idea es no solamente empezar este proyecto, sino también empezar una especie de ciclo, empezar a tener en mente otros satélites de más adelante. Entonces, en cuanto se decida la misión, se cerraría la fase A, que se llama así, la análisis preliminar y de viabilidad, y empezaría el diseño preliminar, con lo que empieza el diseño de instrumentación y componentes. Ahí probablemente haya otra convocatoria, donde ya vamos a saber cuáles son los instrumentos que podrían llegar a realizar la misión, y por ende vamos a ponernos en contacto con científicos y científicos y ingenieros, gente de la tecnología, que puedan llegar a aportar en el desarrollo de ese instrumento, ya sea gente desde la parte de óptica, o de la parte mecánica, electrónica, o incluso desde la ciencia, porque por supuesto seguimos refinando los requerimientos del satélite a medida que se va avanzando. Bueno, entonces en la siguiente diapositiva ya les paso a cerrar, finalmente después de tantas idas y venidas, con mi contacto. Ahí está la página web del CTA, donde pueden ver las últimas novedades y el proyecto que estamos participando. Este es mi mail institucional, el mail que estoy usando para todo esto es un mail que está asociado a Google, por eso lo había usado y bueno, generó más problemas que soluciones. Y si no, bueno, obviamente el teléfono y la dirección, pero bueno, en estos momentos es más fácil ubicarme al mail que en la oficina. Así que bueno, si tienen preguntas, este es el momento, y si no, obviamente, si se les ocurre algo después, me pueden contactar. Estoy 100% dedicada a este proyecto, así que les agradezco muchísimo. Si querés ya pasar a la siguiente diapositiva. Les agradezco, les agradezco mucho por todo su tiempo y la paciencia en los problemas que tuvimos. Les prometo que somos mejores haciendo satélites que presentaciones. Así que bueno, nada, muchas gracias. Bueno, gracias Sonia, y bueno, disculpen un poco, no sé cómo va a salir la grabación que pensábamos subir, pero algo, no, le voy a decir a Sonia que hable de la presentación y la hacemos un video y subimos un poco con la introducción y el video. Pero bueno, me parece que Sonia, evidentemente, siempre salir al exterior, como fue Sonia, que fue a estudiar y tuvo el contacto con profesores que hacen estas cosas. Nosotros pensábamos traer en octubre a uno de los principales investigadores norteamericanos y el que más lanza satélites universitarios. Iba a venir en octubre, obviamente no va a pasar esto, pero bueno, la idea es traerlo en el futuro, volver a programar la invitación. Ya estaba cerrada, pero la tuvimos que suspender. Y esta cuestión de que yo siempre pensaba que tenía que ser al revés, por haber participado en varios instrumentos, y sé que hay muchos que están acá que han participado en instrumentos, siempre hacíamos un instrumento y no sabíamos muy bien cuál era el fin específico. De hecho, el SAUCON a último momento se salió a decir que era para agricultura. Al principio no se sabía muy bien en qué se iba a usar. Así que, nada, si alguno quiere hacer preguntas, no tenemos mucho tiempo, pero preguntas concretas, sobre todo al tema relacionado con lo que pueden ustedes necesitar para que mida este satélite. Sería lo importante eso, no cómo va a estar hecho el satélite, porque eso va a ser otro tipo de convocatoria.
¿Podés? ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Daniel Chinca. ¿Puedo hacer un Sí, pedido, Daniel. por favor? Sí. Mirá, tuve problemas en los últimos 10 minutos con la PC y no pude agarrar las últimas partes. Solamente cuando enganché otra vez, cuando decías, este es Bueno. mi dirección de correo y todo eso. Está. Pero Lo vamos. en general sí lo escuché, estuve todo bien. Por eso te quería preguntar simplemente, ya sé que tal vez está repetido, pero eh, me faltó la parte donde estaban las fechas, digamos, los deadlines. Bien. Pude poner la viabilidad en agosto del 20 y después se me fue todo. Sí, en realidad acá la importante en este momento es la de agosto, porque Sí, la idea es poder recibir propuestas antes de esa fecha. bien, Después, las demás son que a fines del 2020, principios del 2021, esperamos poder tener la misión definida y, como decía, no solamente tener una misión definida, sino tener una principal, que va a ser la que principalmente desarrollemos, y 2 o 3 más que sirvan de backup, ya sea por si la principal no llega a ser viable, o para misiones futuras, porque obviamente pretendemos que esto no sea un solo satélite, sino que pase a ser una especie de programa definido en la universidad, y podamos lanzar muchos más. bien, gracias. No, nada. Bueno, acá Sol me manda por el chat, ¿con qué nivel de detalle se espera la propuesta? En realidad eso depende mucho de en qué nivel de detalle tengan ustedes también la propuesta. Se puede charlar, no tenemos ningún formulario o formato, digamos, para mandar la propuesta. La idea es, que sea lo más específica posible como para poder ver si es viable o no, ya sea cuál es la resolución que se necesita, la sensibilidad que se necesita. Si llegasen a tener algún tipo de instrumentación que saben que lo puede lograr, eso también nos viene genial porque podemos estudiar a ver si ya se hizo en satélites o si quizás el instrumento directamente entre en un satélite o algo por el estilo, podemos analizar eso. Y si no, por supuesto, si nosotros pensamos que nos falta más información, nos ponemos en contacto de vuelta con quien mande la propuesta. Así que la idea es un ida y vuelta, no es simplemente que nos manden y nosotros somos un comité evaluador o algo por el estilo. La idea es realmente que sea un ida y vuelta. Sonia, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Para pensar la propuesta, ¿no? ¿Qué capacidad tienen estos pequeños satélites para transmitir datos? ¿Hay alguna limitante? Porque normalmente las compañías comerciales nos limitan la cantidad de kilobytes que se pueden transmitir o nos dan distintas tarifas para el volumen de información que hay que transmitir. ¿Tenés idea de cuál es el límite? Mira, no tengo el límite ahora así de memoria, pero sé que hay un límite bastante estricto con los CubeSats en el sentido de que es una limitación tecnológica que tienen. Después, si querés, puedo buscar cuáles son los límites más estándares o qué es lo que se está usando en este momento de forma más general y te lo mando. Bueno. Pero sí, hay limitantes bastante importantes, más que nada por la cantidad de potencia que pueden generar los satélites. Como son tan pequeños, no se pueden acumular grandes cantidades de potencia sin generar problemas térmicos. Porque me quedé enganchado con parte de tu presentación cuando decías que se podía hacer seguimientos de sensores terrestres, o sea, de tener un sensor y transmitir el dato. Eso es algo muy habitual. Yo trabajo en hidrología y es muy habitual tener estaciones meteorológicas, por ejemplo, o limnigráficas y transmitir el dato
con una frecuencia determinada en función del tipo de fenómeno que está siguiendo, pero cuando nos enfrentamos al tarifario de las compañías de comunicación satelital, a veces hace prohibitivo el uso, ¿no? Por ejemplo, te doy una idea, para transmitir 500 bytes mensuales nos piden $4, para 100 kilobytes mensuales nos piden $29, y para 1 megabyte por mes, entre $65 y $80 por estación. Bueno, ¡Wow! Es carísimo. O sea, si estamos pensando que va a haber una red que va a cubrir toda la provincia de Buenos Aires, que es lo que estamos ahora participando como proyecto, estamos hablando de casi $500,000 por año en comunicaciones satelitales. Con lo cual pienso que si ese dinero se pudiera dirigir a investigación, creo que estamos haciendo un balance positivo. Pablo, Sí. la idea es, por eso, eso que dice convocatoria que tenemos ahí, la idea Sí. es, si está este requerimiento, que nosotros estamos pensando en 3 unidades, o sea, pero podemos hacer varios, vos para tu caso sería una constelación, y hay recolectores de datos que se han desarrollado en la facultad, de hecho van a volar en satélite. Sí. Eso es un desafío tecnológico, y ahí haremos la convocatoria con esa gente. ¿Me entendés que esto es lo que mueve, ¿no? Ante una idea, ver cómo podemos satisfacer esa necesidad, de todo con el ambiente, todo interdisciplinario. Ese es un poco la idea. Entonces no ponga, el límite es el cielo, como decían, ¿no? Pero bueno, acá también es esto, el costo. Pero Sí. me parece que podemos hacer un lindo proyecto. No, lo de punta que no se ha hecho, que sí me gustaría plantearlo, a ver si lo podemos hacer como innovación tecnológica, es que no se está midiendo en forma simultánea, por ejemplo, imágenes en infrarrojo y el dato real a tiempo real. Bueno. Eso nos daría a nosotros una posibilidad de avanzar en campos de precipitación, por ejemplo, que sería única. No lo está haciendo nadie. Bueno, así que la propuesta nuestra seguramente va a ir por ahí. Sí, es que desde ya te digo, la propuesta en sí es completamente viable en el sentido de que es digna de estudio. Eso es a lo que yo voy. Después obviamente habría que ver cuál es el límite de, bueno, cuántos sensores puede recolectar, si realmente lo puede hacer en tiempo real, cuántos datos te pueden llegar a transmitir. Todo eso es un tema de estudio que a eso se dedicaría el análisis de viabilidad que estamos mencionando nosotros. Entonces, si esa es la propuesta de ustedes, en realidad ese es el tema. No hay una respuesta concreta, porque obviamente tendría que hacer las cuentas y habría que hacer el estudio orbital y todo ese tipo de estudios particulares. Entonces, creo que es muy interesante porque no solamente le serviría a ustedes, sino a mucha gente que, por ejemplo, si de repente ustedes por X causa dejan de necesitar que nosotros le transmitamos los datos, es una tecnología que se puede usar en otro lugar también. Gente que necesita recolectar sensores debe haber mucha. Entonces, es algo que es interesante de estudiar. Gracias. No, de nada. Alguien preguntó en el chat el tema del tamaño del satélite. No tenemos definido el tamaño en particular, es decir, un tamaño, sino sí tenemos límites. Máximo 20 kilos y máximo 6 unidades. Es un CubeSat, así que es un límite que ponemos para poder limitar el precio de lanzamiento. A veces suena contradictorio, pero con límites se puede diseñar mejor, porque sabes cuáles son tus restricciones. Entonces, la idea fue limitar a esto, no solamente por un precio de lanzamiento, sino también para decir, bueno, hasta acá es lo que podemos llegar. Así que sí, 20 kilos y 6 unidades. No sé si... A ver, ¿hay alguna... Acá hay una más en el chat? Sí, una cosa que no, perdón, en principio nuestro centro va a pagar la construcción del satélite. O sea, tenemos un dinero destinado a
la fabricación. Y después vamos a tratar de conseguir el lanzamiento, que son otras gestiones, que es un número obviamente que no podemos pagar. Pero trataremos, también eso va a depender del tamaño, tal vez pensamos 6 y en realidad podríamos con 3 unidades ponerlo en un cohete de chino, ruso o en la NASA. Y capaz que con 6 unidades no tendríamos esa posibilidad. Por Entonces, supuesto. eso va a ser un poco, pero la construcción la vamos a hacer desde el CTA. Está garantizada. Sí. Sí, yo algo que iba a decir es eso. Si bien el límite son 6 unidades, no es que busquemos hacer un CubeSat de 6 unidades. Lo ideal, si se puede hacer en 3, sería genial porque es donde más cantidad de lanzamientos hay. Lanzamientos de 3 unidades es... tengo un gráfico que muestra la cantidad de lanzamientos por tamaño de CubeSats y la mayor cantidad de satélites son de 3 unidades, pero por mucho. Entonces hay mucha cantidad de lanzamientos en 3 unidades. Así que, por supuesto, se le va a dar, no prioridad, pero sí, si se puede hacer en menos tamaño, es ideal. Porque también da más posibilidad de hacer un proyecto un poco más grande en la parte del instrumento, porque es más económico de realizar. Después, acá el chat de vuelta. ¿Dónde se tienen que enviar? Ahí lo respondo en el chat, pero también está en la presentación que la puedo pasar. Es mi mail, a ver, ahí respondo, estoy con el celular. Tenemos 10 minutos, Sonia. Dale. Termino de escribir esto. Uy, qué difícil que es escribir así en horizontal. Bueno, ahí mandé al chat mi mail. Sí, con que si lo envían ahí, como decía, la idea no es que sea algo rígido, que bueno, si mandan algo y no es factible, ya está. Si mandan algo que quizás fuese factible con un poquitito menos de especificaciones, se los preguntaremos y lo iremos teniendo en cuenta, lo podemos ir charlando. Y acá preguntan otro, así terminamos rápido. Si podía ser geoestacionario, la respuesta es probablemente no, por una cuestión de que el cohete que te lanza no te deja en órbita geoestacionaria. Cuando lanzan ARSAT, por ejemplo, ARSAT lo dejan en una órbita que se llama órbita de transferencia geoestacionaria, que es una órbita que es altamente elíptica, pero no es geoestacionaria, y el satélite, por sus propios medios, porque tiene propulsión, va a esa órbita. Como es un pequeño satélite, si bien hay propulsión en desarrollo para estos satélites, está fuera de alcance para nosotros, no podría. El satélite queda en la órbita que cae cuando lo lanza el cohete. Por eso yo hoy hablaba que una de las limitaciones es la órbita en la que se puede estar. Después, la máxima potencia en realidad depende muchísimo de las restricciones térmicas y obviamente un tema de espacio, pero no tengo así de memoria cuál es la máxima potencia. Sí leí, por ejemplo, el RainCube tiene una máxima potencia creo que de 35 watts, así que ponele que por ahí podría llegar a estar. La vida media, estamos hablando de vuelta, depende de la órbita, pero se pueden hablar de entre 3 meses si la órbita es muy baja, hasta 2 años. 2 años suele ser lo normal. A ver, órbitas por día, déjame, se me fue el chat. Sobre un mismo lugar, órbitas por día, es muy complicado, depende de la mecánica orbital, pero en general, por día pasa una sola vez. Una sola vez, y a veces ni siquiera pasa una vez todos los días. A veces es una vez cada 3 días, una vez cada 8 días. Creería que SAOCOM es algo así, creo que es una vez cada 16 días SAOCOM. Así que, bien. No sé si hay alguna pregunta más. No sé, Marcos, ¿cuánto tiempo tenemos? El satélite, sí, por supuesto, se puede orientar
eso va a depender del sistema de control de actitud. Es uno de los sistemas del satélite, así que sí, se puede hacer. Si llevan giróscopos, la verdad que no sé si llevan giróscopos, creo que son barras... Bobinas. Bobinas. Sí. Se suele hacer por inercia y, bueno, por el campo magnético. Bueno. Estamos bueno, nos estamos quedando sin tiempo, entonces cualquier propuesta, pregunta, consulta, lo que sea, a mi mail, será más que bienvenida y espero que salga un buen proyecto que nos sirva a todos. Marcos, ¿vos querés decir algo? No, terminá vos contestando y contestá si te hacen preguntas hasta donde termine. Dale. Bueno. Dale. Bueno. Sí, por supuesto, si hay alguna otra pregunta, genial. Y si no, bueno, ya les digo muchas gracias por las preguntas, por la atención y por haberse tomado el tiempo, que finalmente terminó siendo un poco más largo de lo que esperamos por todos los inconvenientes, pero bueno, finalmente estamos. Bueno, ahora no se corta. Sí, la de... Bueno. Bueno, la idea era hacerlo y espero que con todos los problemas lo hayan disfrutado y no queríamos dilatar más el tiempo porque, como ven, estamos embalados y esperamos que manden todas las propuestas y por más raras que les parezca, mándenla porque vamos a tratar de hacerlo y nos gusta. Tengo 4 minutos, ahora encontré el reloj después de tanto tiempo. Sí, no iba a decir, Marcos, que por supuesto, sí, el tema de si las propuestas son raras o lo que sea, también es un poco, esto lo hablaba con Solo el otro día en el NASA Space Apps, que un poco la idea de estos satélites es un poco la innovación y el buscar hacer cosas distintas. Así que, por mucho que sean cosas raras, si son cosas factibles de hacer, se puede analizar. Sí, yo pienso que tal vez pueden sonar raras, digamos, más que nada por lo menos en mi caso, por desconocimiento de las posibilidades, ¿no es cierto? Pero estaría bueno que ante una propuesta por ahí nos puedan ir orientando, digamos, también a nosotros, en el sentido de decir, no, mirá, se te fue la mano, o esto se puede hacer, pero esta parte no, o ya está hecho, o una cosa así. Así que sigamos en contacto. Y lo importante es que no es solamente mirar a la Tierra, también podemos mirar el espacio y también probar materiales. Parece una tontera, pero hoy dijo algo Sonia que me encantó: para correr hay que aprender a caminar. Y realmente me parece que bueno, esa es la idea nuestra. Empecemos a caminar, sí. Exacto. Tal cual. Acá tengo 2 preguntas más. Resolución horizontal máxima, en realidad depende muchísimo del ángulo de apertura del instrumento, que de hecho eso es un poco algo que mencionaba un especialista en un video que veía hace poquito, que el tema que tienen los satélites que tienen muchísima resolución horizontal es que tienen un ángulo de barrido muy pequeño. Entonces, barren un área muy pequeña, entonces tienen muchísima resolución horizontal. Si vos barres un área más grande, vas a tener más cantidad de metros por píxel y por ende menos resolución. Así que eso depende enteramente del ángulo de visión del instrumento. Y después, ¿a qué temperatura promedio está el satélite? Eso depende del control térmico, un área que trabajé 3 años, así que me persigue. Pero en promedio, uno podría asegurar que una temperatura segura, para decir en el satélite, son 30 a 40 grados,
no es algo difícil de lograr. Ahora, más bajo que eso, más alto que eso, bueno, más alto por ahí no tanto, pero más bajo que eso por ahí se complica. Más que nada cuando tenés tan poquita área para poner radiadores y que el satélite pueda perder calor, cuando tenés tan poquito área, que ese es el problema de los satélites chiquitos, por eso es complicado bajarles la temperatura. Por eso es importante, más que nada para la gente de astronomía, que tengan en cuenta eso, que igualmente lo manden, y de última nosotros los guiamos en el tema del control térmico, pero sí, yo diría que 30-40 grados es una temperatura promedio lograble. Bueno, nos queda un minuto, Sonia. Bueno, entonces, finalmente de vuelta, muchas gracias y espero recibir sus propuestas, consultas, lo que se les ocurra que pueda llegar a ser útil para el proyecto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Sonia. Adiós. Hasta luego. Chao.